Glorificamos y bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Él es la gloria, la honra y toda la alabanza. Hablaremos un poco de la palabra de Dios, no con resentimiento, no con ánimo de ofender, sino con el ánimo de presentar las Escrituras, porque tanto los unos como los otros debemos de estar más que seguros de nuestra salvación. En 1 Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 19, dice la Escritura: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La antigua versión dice: prende a los sabios en su astucia. Y bueno, pues nos toca trabajar así, sabiendo de que estamos en medio de lo que llaman sabiduría del mundo, y que la Biblia dice que la sabiduría del mundo es necedad delante de Dios. Y algunos nos quisieran convencer con su sabiduría humana, o aún mencionando escrituras, y eso no sería suficiente, porque la Biblia declara: desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, lo que indica de que hay quienes la adulteren. Pues el mismo apóstol, él dice de que hubo en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, y entre otras que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces, indispensablemente nos toca investigar dónde estamos y con quién estamos. En esto, cuando dice: las prende a los sabios en su astucia, tal vez yo sea el más insistente, porque yo quiero que usted y yo seamos salvos en Jesús, y que el que predica, predique para salvación. Y de pronto predica algunas cosas por error, porque son doctrinas fundamentales en su denominación o congregación donde está. Me referiré a algo que sucede muy a menudo, que nos han presentado respecto de lo que está escrito en San Juan capítulo 8, cuando dijo el Señor: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero él dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso está en San Juan 8, del 31 en adelante. Entonces, la razón está de que algunos toman este texto para decirle a las personas con astucia de que debe de pagar los diezmos. Y yo no me interesa si los paga o no los paga. La plata en su bolsillo y en el bolsillo de los pastores vale lo mismo para mí. Nada, porque eso es de ustedes y nada más. Entonces, eso está desde San Juan 8:38, donde dice: hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. En este de los casos, que Abraham diezmó 500 años de la ley, antes de la ley, eso todo puede ser cierto, o es cierto. Que Jacob diezmó 300 años antes de la ley. Y que entonces hay que diezmar porque los diezmos no fueron de la ley, sino de otra dispensación. Entonces, yo diría, bueno, vamos a pensar
de que hubiera que hacer lo que hizo Abraham. Pero Abraham no hizo solamente eso de diezmar. Abraham sabía el valor de las almas. Abraham se mañaneó mucho con sus criados para ir a rescatar a Lot y con él a los que habían sido secuestrados juntamente, es decir, al pueblo de Sodoma. Y lo quería rescatar, madrugó. Hoy en día hay gente que duerme y son pastores y duermen hasta las 10 de la mañana. Y tal vez ni oran y tal vez ni evangelizan, sino que lo que les llegue allí a la casa de ellos. Bueno, eso no lo hizo Abraham. Pero que Abraham diezmó, sí, pero solamente diezmó. Génesis 14:20 dice, Abraham dio los diezmos. Así, sin más, sin que Melquisedec le hubiera dicho maldito, no por miedo, porque Melquisedec le estaba diciendo ladrón, no, quiso darlos. Lo que sí es que no aparece ni un versículo que nos diga que antes de ir a rescatar a Lot, ni después hubiera diezmado. No se nos dice que hubiera enviado alguna de sus manadas a Melquisedec, ni que hubiera dicho Melquisedec mande quien traiga los diezmos. Eso no aparece en la Biblia, solamente esa vez. Lo de Jacob lo hizo por interés, porque él dijo, si fuera Dios conmigo, me diere pan para comer, me guarde en este camino en que voy y me vuelve a la casa de mi padre. Jehová será mi Dios, si me da, si me guarda, si me devuelve, y los diezmos se los doy. Como quien dice, estaba pagándole a Dios para que lo guardara y para que lo devolviera a la casa y para que le diera comida. ¿Y a quién se los daría? Esa es la otra pregunta, porque no había templo, no habían sacerdotes. ¿A quién se los daría? No lo sabemos. Tal vez quedaría en casa. Entonces, eso ni lo de Jacob, ni lo de Abraham nos compete a nosotros para decir, vamos a hacerlo así. Observe usted, vamos a buscar otros 2 puntos que hizo Abraham. Primero, que en el capítulo 17 del Génesis, se le dijo que tenía que ser circuncidado y aún nos dice, y para que ustedes y los que predican diezmos y los que predican las obras de Abraham se vayan informando, porque nos dice en el versículo 24 que a la edad de 99 años se circuncidó Abraham y circuncidó a todos los que estaban en casa, a todos los circuncidó. ¿Hoy qué hacen? ¿Por qué no circuncidan? Y era literal, no era una circuncisión así, era lo totalmente materializada. Y yo le preguntaría a los que dicen que hagan las obras de Abraham, ¿por qué no hacen esto también? De circuncidarse y mandar circuncidar a sus hijos. Y aún hay predicadores que los hijos en realidad no obedecen a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Abraham mandaba en su casa y mandaba en su familia, eso sí, en su casa. El que quisiera estar allí y que le tocaba estar, los siervos, sirvientes y esclavos, lo que fuera, tenía que ser circuncidado. ¿Quién se circuncida hoy? Pero la Biblia en Levíticos 12:3 nos dice que la ley mandó circuncidar al 8º día. Y también a Abraham se le dijo que al 8º día también mandaría circuncidar o circuncidaría todo varón nacido en casa. Bueno, tenía que circuncidar al nacido en casa. De la circuncisión pasó Levíticos 12:3. Circuncidaréis el prepucio del niño a los 8 días. De los diezmos, Abraham los dio y después lo abarcó también la ley cuando le dice en Deuteronomio 14, Levíticos 27, Malaquías 3, por nombrar algunos, tal vez no todos estaban dentro de la ley, Deuteronomio en la ley, Levítico en la ley y
Malaquías en la ley. Todo eso de holocaustos, los holocaustos. Abraham ofreció holocaustos. Lo encuentra en el capítulo 22 del Génesis, del versículo 1 hasta el versículo 14. Iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Lo iba a sacrificar. Y como Dios no se lo permitió, dice que cuando el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham, no hagas mal al muchacho, ya he visto que tú temes a Dios. Y miró a sus espaldas y había un carnero enredado de sus cachos en una zarza, y fue y lo tomó y los ofreció en holocausto. Génesis 22, 1 al 14. Entonces también ofrecía holocaustos. Entonces, si fuerais hijos de Abraham, yo creo que estos señores pastores no son hijos de Abraham, porque cobran un diezmo conforme a la ley, no conforme a Abraham, porque Abraham nadie lo obligó y no dio sino una vecesita, hasta donde está escrito, claro está. Lo mismo que Jacob, no se dice si algún día pagaría diezmo. Y la pregunta es: ¿y a quién se los pagaba? Entonces, la astucia de los predicadores hoy es que tiene que hacerlo y si toman versículos claves para envolver a las personas. ¿Y por qué el resto no? Si se le pregunta por qué no diezma, se le preguntara a un pastor: mi hermano, se le dijera, en la Biblia dice que nos tenemos que circuncidar. Le diría: hermano, eso fue de la ley. Aunque ya sabemos que se inició en Abraham. Su origen fue en Abraham, no fue en la ley, fue en la dispensación de la promesa. Hermano, que tenemos que sacrificar holocaustos. No, hermano, eso era en la ley. Pero dice que las obras de Abraham haríais, y Abraham los hizo. ¿Y por qué cobra los diezmos y esos sí no eran de la ley? Ahí está lo que está escrito. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Astutos. Si se le pregunta algo, ¿por qué? Y si se le dice: hermano, ¿y por qué no llegan las promesas que hay tanto en Deuteronomio como en Malaquías? ¿Por qué no llegan? Porque seguro no son fieles, y empieza a acusar. A mí casi me lincha un señor pastor, si se le podía llamar pastor. Porque le dije: hermano, ¿por qué si usted dice que los diezmos hay que darlos y que los diezmos traen bendición? Y él andaba, mejor dicho, muy mal, económicamente muy mal. Le dije: ¿por qué usted se lamenta tanto de que no tiene dinero y de que le faltan muchas cosas? ¿Es que usted no diezma? ¿O por qué no está la promesa? Se me enojó de una manera aterradora y me dijo que yo lo estaba humillando. Y yo no lo estaba humillando. Estaba simplemente preguntándole. Entonces en este caso, ¿es astucia? Sí, simplemente astutos y nada más que astutos. Nada más que astutos. Entonces, ¿por qué los señores predicadores, de su mayoría, porque habrán algunos que nacieron ricos y están ministrando y haciéndose más ricos, pero en su mayoría, cuando salieron al llamado ministerio que dicen que les dieron, no tenían nada? Una camita y ordinaria para dormir, y bueno, y tal vez un perro y un gato y cosas muy, muy leves para el servicio doméstico. No tenía nada, y preguntaba: oiga, ¿y por qué no tenía nada? Según Malaquías es: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y por qué no tenía nada? ¿Era que no diezmaba? No, era que no explotaba a nadie, no tenía a quien explotar para que le diera. Y era pobre, ¿no diezmaba?
Pero después de que comenzó a sacar del 10% y algo más a los hermanos y ofrendas cada vez que asoma la nariz a un culto, se volvió rico. Y si no es rico, es al menos de clase media. Y a la final termina siendo rico. ¿Eso no es astucia? Y eso no lo debe mirar la iglesia. Lo debemos de mirar. Y el evangelio sigue siendo la verdad. Que una persona se rebote a no creer, no. No crea en pastores, pero crea en Jesucristo. Y habrán pastores honestos. Quizás sí los hay. Y yo sé que últimamente hay una cantidad de personas que están predicando desinteresadamente el evangelio del Señor Jesús. Y eso se debe buscar. No renuncie al evangelio por el hecho de que su pastor le quiere sacar hasta la lengua. No renuncie al evangelio, sino que conserve, mírelos, que son astutos, pero usted crea en Jesucristo. Créale al Señor Jesús. Tiene que hacerlo para ser salvo, porque el evangelio es la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Por qué no diezma? ¿Por qué no es circuncidado? Siendo que está predicando lo que hizo Abraham, hay que hacerlo. ¿Por qué no sacrifica holocaustos? Abraham los hizo. ¿Solamente diezmos? No. Y además de eso, como si fuera poco con lo de los diezmos, le diré que era tan delicado y que aún hay por ahí hay quien está pareciendo que tiene que circuncidar a los creyentes. Pero era que era tan delicado lo de los diezmos que dijo nuestro Señor, de que cualquiera, en Génesis 17, que no se circuncidare, dijo, será cortado del pueblo. Era tan severo, tan serio ese asunto con Abraham, y dice que el incircunciso, a ver, el 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Será cortada. Entonces, ¿qué? ¿Para qué nos predican entonces que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos? Esto era muy serio. Y entonces, gracias que la Biblia nos declara ahora de que el nuevo pacto no nos enseña esto, de que tenemos que hacerlo. Bueno, está bien, pero tampoco nos enseña que tenemos que diezmar. Y que es maldito el que no diezme, tampoco lo enseña. Tampoco nos dice la Escritura que es maldito, no. Y si no da, que es maldito. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Si usted quiere dar, dé. Pero si lo maldicen, es chantaje. No, eso no está escrito. Así no está escrito. Entonces, la sabiduría de Dios dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios le bendiga, pues. Que Dios nuestro Señor le guarde, mi hermano y mi amigo que me escucha, que el Altísimo Dios lo corone de bendiciones.